Hoy en Radio Resultados. Pide Claudia Sheinbaum revisar invasión de competencias del Poder Judicial. Confirma la unidad de inteligencia financiera que investiga a Latinus, pero aclara que no a sus periodistas como Loret y Broso. Rompimiento entre Marco Cortés y Felipe Calderón por los resultados de la pasada elección. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles 3 de julio. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Al acudir a la conferencia de prensa del presidente López Obrador de este miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, confirmó que se investiga a Latinus desde mayo de 2021 por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. Sin embargo, negó que dichas indagaciones incluyan a Carlos Loret de Mola o cualquier otro periodista que preste sus servicios a la empresa. De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, que es otra cosa. Al ser cuestionado sobre si pintará su raya con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, cuando ella asuma la titularidad del gobierno, el presidente respondió lo siguiente. Los adversarios nuestros, que son muy elementales, muy obvios, quisieran que nos peleáramos. Por eso hablan de pintar la raya. Y recordó que el pueblo decidió que ella se convertirá en la titular del Ejecutivo. Y ni yo soy cacique, ni ella es pelele. Somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos. El mandatario mexicano agregó que a partir de ese día comenzará su jubilación, por lo que ya tampoco sería parte de Morena, debido a que se alejará completamente de la vida política y solo se dedicará a escribir en Palenque. Me alejo de la vida pública, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, y me voy a dedicar a escribir. Es un libro sobre la vida cultural, social, económica, política del México prehispánico. Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que el huracán Beryl, de categoría 4, está a 1,400 kilómetros de Quintana Roo. Por su ubicación, hasta ahora no representa riesgo para la población en México, aunque por prevención se suspendieron clases en esa entidad. El centro del huracán Beryl es de categoría 4 y se localiza en este momento en la región central del Mar Caribe. Se estima el pronóstico que tenemos de ingreso al territorio nacional sea por la noche del jueves 4 de julio o en la madrugada del viernes 5 de julio en el estado de Quintana Roo. El pronóstico lo ubica con el impacto entre Tulum y Carrillo Puerto. Por el momento, este sistema, este huracán categoría 4 llamado Beryl, no representa ningún riesgo para la población. Nacional. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se investigue al juez noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, por excederse en sus facultades tras ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar de manera provisional a los 2 magistrados que faltan para completar el pleno de la Sala Superior.
El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, tuvo un rompimiento con el expresidente Felipe Calderón y con el exsecretario del gobierno calderonista Javier Lozano. La mañana de este martes, Lozano y Marco Cortés cruzaron acusaciones cuando el líder panista señalara que el caso García Luna fue crucial en la derrota del PAN en la pasada elección. Por la tarde, el presidente Felipe Calderón criticó la llegada de Marco Cortés al Senado y que Jorge Triana no ocupará una curul en la próxima legislatura. Felipe Calderón calificó a Marco Cortés como el peor orador del PAN. Marco Cortés respondió a los señalamientos del expresidente Felipe Calderón, recriminando que en su gobierno el PAN perdió la elección de 2012. La ministra presidenta Norma Piña Hernández continúa en su cargo y al frente de la interlocución con los poderes ejecutivo y legislativo sobre la inminente reforma al Poder Judicial. Respondió este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un posicionamiento ante los cuestionamientos de que la ministra Yasmín Esquivel hizo a la ministra Piña durante la sesión privada del Pleno del pasado lunes por la falta de interlocución con los otros poderes de la Unión, al grado de que hubo de por medio una supuesta solicitud de renuncia de la ministra presidenta. Al arrancar el tercer foro de la reforma al Poder Judicial con el tema austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que en la reforma va el tema de austeridad a nivel nacional y en los estados, que implica que la extinción de fondos y fideicomisos con más de 28,000 millones de pesos, así como eliminar los haberes de retiro y pensiones vitalicias, pero se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral, INE, suspendió actividades en un módulo de atención ciudadana ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Esto luego del fallecimiento de una persona en las instalaciones del módulo, hecho que fue reportado en tiempo y forma a las autoridades de seguridad capitalinas para las diligencias correspondientes. Información de los estados. Ante las posibles afectaciones que provocará el huracán Beryl en la fase de prevención, el Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional activaron los planes de ayuda DN3E y GNA a la población en caso de desastre. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que inició el traslado de personal, que se instalará un centro coordinador de operaciones, un puente aéreo y terrestre para atender las contingencias por el fenómeno meteorológico. Se detalló que este martes en el estado de Yucatán se desplegaron 2.392 elementos del Ejército y 2.501 de la Guardia Nacional. Además, se activaron 120 instalaciones como albergues. Los cuerpos de 3 de los 4 elementos de la Policía Municipal de Tepetlán, Veracruz, ya fueron localizados luego de ser reportados como desaparecidos el 30 de junio, cuando la corriente del río Seco arrastró la patrulla en la que se transportaban para brindar apoyo a los ciudadanos durante las fuertes lluvias que afectaron el estado. Los cadáveres de los oficiales fueron ubicados en 3 puntos distintos gracias a un operativo de búsqueda. Una empleada de una farmacia en Uruapan, Michoacán, fue asesinada a balazos durante un asalto contra el negocio ocurrido el pasado lunes, mientras que su compañera quedó gravemente lesionada. Los hechos quedaron registrados en un video en el que se observa cómo 2 de los delincuentes ingresan al negocio para sustraer el dinero de la caja registradora, y aunque la empleada que se encontraba operando la caja les entregó el dinero, uno de los 2 delincuentes, quien portaba una sudadera de color blanco y el rostro cubierto con lo que parece ser un cubrebocas, detonó su arma de fuego en su contra. En Mexicali, Baja California, la cifra mortal de decesos por golpe de calor llegó a 8 al confirmarse mediante la necropsia del Servicio Médico Forense que esa es la causa de fallecimiento de 2 personas que estaban pendientes por determinar. La Secretaría de Salud reconoció que pese a las acciones realizadas para prevenirlo, se han presentado decesos en Mexicali por la actual temporada de calor. Economía. Aguascalientes alcanzó el más alto nivel de exportaciones en su historia en el primer trimestre de 2024, acumulando un total de $19,478.8 millones en los primeros 6 trimestres de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, un 30% más de lo registrado el sexenio anterior durante el mismo periodo. En el primer trimestre del año, el estado registró $3,910.2 millones por exportaciones, lo que
que equivale a un aumento anual del 32.1%, con lo cual Aguascalientes se ubica en la segunda posición a nivel nacional entre las entidades con mayor variación positiva contra lo reportado el mismo periodo de 2023, esto según resultados publicados por el INEGI sobre el valor de las exportaciones. La mandataria estatal, Tere Jiménez, refrendó su compromiso con las empresas y sus trabajadores, pues se esfuerzan y luchan día a día para que Aguascalientes sea el gigante de México. Por ello dijo que seguirán poniendo a su disposición las condiciones, herramientas y programas para que fortalezcan sus actividades productivas y se consoliden como un referente mundial. De acuerdo a cifras desestacionalizadas del INEGI, la inversión fija bruta en México extendió su racha positiva y en el primer cuatrimestre del año ha mostrado un crecimiento constante ante el impulso del gasto en construcción, que podría seguir aumentando hasta el cierre del año. Durante abril, la inversión productiva mostró un crecimiento de 0.9% mensual, similar al del mes anterior, ubicándose por arriba de lo esperado del mercado. Además, dijo 4 meses a la alza según el INEGI. En el rubro de la construcción, la no residencial avanzó 1.8% mensual en abril, ubicándose por debajo del 2% de marzo. En este rubro se concentran las obras insignia del gobierno federal y que en este último año del sexenio del presidente López Obrador quedarían concluidas, por lo que podrían influir solamente en el corto plazo. Clima. El huracán Beryl amenaza con llegar a México en el inicio de la temporada de huracanes 2024. El Servicio Meteorológico Nacional informa que avanza este miércoles 3 de julio como categoría 4 y se mantiene como un peligroso sistema con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Para hoy se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente y sur del territorio mexicano, con rachas fuertes de viento, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en la costa de Guerrero, Michoacán y Colima. Esto debido a una zona baja de presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se desplazará frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. A su vez, la onda tropical número 7 se aproxima al sureste del país, ocasionando precipitaciones de fuertes a intensas con descargas eléctricas en dicha región, así como chubascos en la península de Yucatán. Radio Resultados Internacional. Congresistas demócratas cuestionaron este martes la aptitud del presidente Joe Biden de 81 años para asumir un segundo mandato, con el primer llamado público para que retire su candidatura. El congresista Lloyd Doggett, en un comunicado, dijo que espera que Biden tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Doggett es el primer parlamentario del partido en pedirle públicamente a Biden que no continúe. El presidente estadounidense Joe Biden reconoció este martes que casi se queda dormido en el debate contra el expresidente Trump y atribuyó el cansancio a los viajes que había realizado días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el aniversario 80 del desembarco de Normandía. Más de 100 personas murieron en una estampida que ocurrió este martes en un evento religioso en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. El balance oficial reporta 116 personas muertas, así como un gran número de heridos, quienes se dijo están recibiendo tratamiento médico. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.